Muy buenos días. Saludo a todas las personas que nos siguen, a la familia de la fe, a los amigos que nos siguen por este medio para recibir el mensaje de la palabra de Dios y poder compartirlo para llegar a la vida, al corazón, porque su palabra es un bálsamo, es una instrucción, es una guía. A veces es un pulimento también, pero es necesario que nosotros podamos recibir de esa orientación, de ese cuidado que Dios quiere darnos. Bueno, estamos en nuestro rinconcito el día domingo, se había enviado un mensaje por el Día de las Madres. Mi esposa lo hizo precisamente desde este lugar. Este rinconcito, obviamente en el mes de mayo, está dedicado a las mamitas, a las madres, así todo lleno de ambiente de hogar, de ambiente para las princesas, para las reinas del hogar, como son las mamitas. Bueno, la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, se relata toda una historia que es trágica por demás. Se conoce como el pecado de David, ¿sí? Aquella situación de que David se había quedado en casa cuando era la época en que los reyes salían a la guerra, en que David mira en las cercanías de su palacio a una mujer hermosa, la codicia, la manda a ver, la toma por mujer, a pesar de que ella era una mujer comprometida, casada con uno de los soldados de su ejército. Urías se llamaba el esposo. Se entera que de esta infidelidad, de esta traición, de este abuso, hubo una criatura en camino, y David, tratando de solventar humanamente hablando la situación, es decir, de encargar ese hijo como si fuera de su esposo, le manda a traer de la batalla, y de uno u otro modo quiere endosar la situación. No logra que eso suceda, entonces le manda al frente de batalla, manda con una orden de que le pongan en el frente de batalla para que muera, y eso exactamente es lo que sucede. Mientras la mujer, Betsabé, estaba embarazada, esperando el hijo de aquella situación, digo, lamentable, triste, vergonzosa por demás, de uno de los hombres más destacados en la palabra de Dios. Pero eso nos deja ver un poco también su humanidad, ¿sí? Los hombres que destacan en la Biblia por su valentía, por su fe, por su obediencia, etcétera, etcétera, ¿sí? No dejan de ser seres humanos, ¿sí? Están expuestos a todo lo que esto implica. Y digo, este capítulo 11 de Segunda de Samuel nos relata en detalle todo esto que yo me he permitido decirlo rápidamente, porque no es menester demorarnos en esto, excepto ciertos versículos que voy a sacar en el contexto de este capítulo y del siguiente capítulo, del capítulo 12. Precisamente del capítulo 11, los dos últimos versículos, vemos ahí qué es lo que Dios opinó de todo este lamentable, triste y vergonzoso suceso de David con Betsabé. Y dice así, va a salir en pantalla. Le pido que usted, siempre que nos vayamos a referir a la palabra de Dios, lo haga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Obviamente, como le acabo de mencionar, todo este hecho de un hombre que había sido hallado con un corazón conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, y que había comenzado a destacar con su valentía, con sus conquistas, a cumplir el plan de Dios en su vida. Dios le comenzó a conceder también muchos privilegios, lo que él quería, y de pronto vea un hecho, marca nuestras vidas, un acontecimiento de pronto acaba con un testimonio o distrae un plan y un propósito, en fin. Y dice la palabra de Dios aquí muy claramente en los versículos que acabamos de leer, que efectivamente a Dios no le fue para nada agradable esto, por más David que sea, no le fue agradable para absolutamente nada. Bueno, y frente a esa situación, el capítulo 12 comienza mostrando que David es reprendido de parte de Dios a través del profeta Natán. ¿Sí? Natán va, inventa una historia de la cual obtiene la justicia
dicha por la boca de David, y cuando él emite su criterio, su juicio de valor, con aquella historia inventada por parte de Natán, le dice, pues esa persona que tú mismo estás diciendo que merece la muerte, que tiene que ser castigado, que no se puede pasar por alto, eres exactamente tú. Y frente a eso, pues David se siente contristado, se siente redarguido, se siente señalado, juzgado, literalmente juzgado, y le da una sentencia de parte de Dios a través de Natán. Y la sentencia le dice, la espada no se apartará jamás de tu casa. Y lo que tú hiciste en privado, pues Dios va a permitir que en tu casa suceda, pero que esto sea totalmente público. Y claro, la historia es larga de ahí en adelante. Los subsiguientes capítulos nos hablan precisamente del cumplimiento de esta sentencia que ameritó, porque así es, lo que uno siembra, pues cosecha. El error más grande es pensar que nosotros podemos sembrar lo malo y esperar que Dios se apiade para que nosotros no cosechemos lo malo y por el contrario nos vaya muy bien. Las cosas no son así. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y digo, los capítulos 12, 13 en adelante nos hablan precisamente del cumplimiento de esta sentencia, de que la espada no se habría de apartar de la casa de David, y que lo que David lo hizo en secreto, pues lo iba a recoger en público, porque además él era un hombre público, era el rey de Israel. Y entre parte de esta sentencia, de esta condenación a la que David le llevó a Dios para que hiciese en su vida, por sus hechos, por sus actitudes, por su deliberada situación pecaminosa, dice que lo que sucedió es que este niño que venía en camino, ¿sí? ¿Sí? Nació y Dios hirió a este niño. No vamos a entrar en discusiones ni detalles de que por qué tenía que morir el niño inocente por causa del pecado de su padre, cuando la misma Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, el alma que pecare esta morirá. Vea, no vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que cuando uno hace malas cosas, ¿sí?, debe atenerse a las malas consecuencias. Y una de estas fue precisamente la que le tocó vivir a David, con esta mujer que comenzó a amar, llamada Betsabé, y que venía este hijo en camino, que nació el niño, pero enfermó este niño. ¿Qué pasó con David cuando el niño enferma, cuando el niño se pone mal, sabiendo que esto era parte de la sentencia que él había merecido por su actitud? Pues pasó lo siguiente. Destaco estos versículos del capítulo 12 siempre con atención y reverencia, el versículo 16 y 17. Y preste atención a la condición en la que se encontraba ahora el rey David. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 16 y 17. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Bueno, esto era lo que sucedió, que frente a la situación difícil que estaba enfrentando ahora, con aquella criaturita que había venido fruto de esta relación que tuvo David alocadamente con esta persona, con Betsabé, el niño enferma, se pone malito y dice que David, vea, tuvo que enfrentar un dolor, un quebranto, una angustia, una tristeza que le llevó a orar, a ayunar, a no querer saber nada, no quería comer, se postró en tierra, no quería saber de nadie y le quisieron ayudar a que se levante, tratar de animarle, no había palabra que le anime. Cayó en una depresión increíble, impresionante, fruto de las circunstancias, ¿no? de las situaciones que uno muchas veces no las avisora, muchas veces no las presupuesta, a veces uno dice, sí, de pronto alguna consecuencia, pero no piensa qué tipo de consecuencia, ni el impacto, ni lo fuerte de esta que pudiera llegar a afectar tan triste, tan duramente nuestras vidas. Y bueno, pues lo que sucedió tristemente es que efectivamente el niño fallece, el niño murió.
Y cuando muere el niño, pues la gente cercana a David se pone en angustia y dice, ¿y ahora cómo le avisamos? Si cuando el niño estaba enfermo, David tuvo esa condición de no querer saber nada, de echarse a morir, como se dice literalmente. Imagínense, decían entre ellos, comentaban, ¿cuál será la situación si es que vamos y le decimos, esto ha pasado? Ya terminó la situación como no se quería, como quizás se esperaba, pero ya se dio lo peor que podía pasar. Y David les avanza a ver, a todos sus empleados, a todos sus cercanos, les avanza a ver que comentaban entre sí con preocupación. Entonces David ya asimiló, dijo, sí, entiendo que ya debe haber muerto. Y pasa esto que viene a continuación. En el mismo capítulo 12 de Segunda de Samuel, le voy a dar lectura de algunos versículos del versículo 20 al versículo 23. Preste atención a lo que dice, no solo porque es palabra de Dios, con el debido respeto, reverencia, sino porque esto tiene mucho que ver con lo que quiero comentarle, con lo que Dios inquietó mi corazón para comentarle en esta mañana, que viene a bien. Su palabra es eterna y creo que nos viene muy bien esto que Dios quiere decirnos. Capítulo 12, versículos del 20 al 23. Dice así. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, aquí nosotros vemos un cambio drástico, por decirlo de alguna manera, de la actitud que tuvo David, ¿sí? Mientras él abrigaba la esperanza de que Dios se compadeciera, de que Dios perdonara su acto que fue perdonado, que Dios tuviera misericordia de esa criatura y de él mismo y de su madre, obviamente. Dice, yo ayunaba, yo lloraba, yo estaba hecho pedazos, pero ahora que ha muerto ya ¿qué puedo hacer? Yo no le puedo hacer volver al niño, ya no puedo lograr nada. ¿Cómo le vamos a llamar a esta pequeña charla? Le vamos a llamar cerrar el capítulo. Cerrar el capítulo. Y para esto he tomado como referencia nada más esta historia que comienza con una situación pecaminosa, con una ligereza, con un actuar sin pensar y que termina con una tragedia. Tragedia que trajo dolor, quebranto, tristeza, angustia, frustración, desolación. Situaciones que muchas veces nos toca vivir por distintas razones. Vea, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, por nuestras precipitaciones, en fin. ¿Cuántas situaciones llegan a nuestra vida? ¿Cuántas situaciones llegan a nuestra vida? Provocadas, no provocadas, que podían avisorarse o no. En fin, hay un sinnúmero de circunstancias que nos toca vivir en la vida, que a veces son tremendamente fuertes e impactan nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, alteran totalmente nuestra condición de vida, ya sea porque el impacto es fuerte, ¿sí? Y aunque dure no mucho tiempo, gracias a Dios, pero nos deja marcada la vida, ¿sí? O hay otras ocasiones en las que quizás aparentemente el impacto no es tan fuerte, pero en cambio es duradero, es largo, ¿no es cierto? Y son épocas, ¿sí? Son lapsos, pequeños, medianos o grandes, son épocas que nos traen este tipo de sufrimiento, ¿sí? Este tipo de dolor y de quebranto. Y que hay un refrán que dice así, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Y bueno, no se trata de que el mal dure tanto que acabe con la vida, sino más bien que la vida en un momento le ponga un alto a tal o cual situación. Y por eso es que le hemos llamado a esta pequeña charla. Digo pequeña charla porque esto es mucho mejor tratarlo
como un taller de restauración, un taller de renovación, ¿no es cierto? Hay quienes dicen esto, un pasar la página, me parece correcto. Yo le he llamado un cerrar el capítulo. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones duras, difíciles, que a veces nos toca enfrentar, hay que cerrar. Hay que cerrar. Uno no puede dejar la llaga abierta, uno no puede dejar el capítulo sin cerrar, uno no puede pretender que esa situación dolorosa, difícil, siga escribiendo al pasar la página. No, uno tiene que poner un alto, ¿sí? Uno tiene que en algún momento de la vida reaccionar, ¿sí? Y aunque diga, no sé qué es lo que pueda pasar más adelante, no sé cómo voy a poder sostenerme, pero uno tiene que pasar la página, tiene que cerrar el capítulo, ¿sí? Y no es fácil, y no es fácil, porque a veces en el lapso que nos ha tocado vivir circunstancias difíciles, de angustia, de quebranto, como la que estamos viviendo, que ha traído un sinnúmero de situaciones duras, tristes, desoladoras, de desesperanza, de angustia, de quebranto. Y pasar la página y cerrar el capítulo no es fácil. ¿Por qué? Primero porque es algo que ha impactado fuertemente en nuestras vidas. Vea, un mal matrimonio, que uno quiere ponerle un alto. No es fácil. Por eso es que ha pasado el tiempo, han pasado los años, se ha venido soportando, aguantando, y no se logra. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque hay un sinnúmero de situaciones que de uno u otro modo se puede decir nos obligan a, a mantenernos en esa posición, aunque no nos gusta, aunque es dolorosa. ¿Sí? Una infidelidad. Hay personas que después de disfrutar del pecado de la infidelidad, quieren salir, quieren ya poner un alto, ¿sí? Quieren recapacitar. Ya ven que han perdido mucho de lo que tenían, ¿sí? Pero quieren poner un alto y no pueden. Se sienten atados, se sienten presionados o presionadas, ¿sí? Un vicio. Hay mucha gente que se da cuenta de la destrucción que ha causado en sus vidas un vicio y quieren dejarlo y quieren superarlo y no pueden. Digo una por el impacto, y así podríamos dar un sinnúmero de ejemplos. Una por el impacto, el dolor, la herida causada, y la otra porque efectivamente el desgaste sufrido durante todo ese lapso, pequeño pero fuerte o largo, no da las fuerzas, no permite tener el suficiente ímpetu para tratar de salir adelante. No es fácil, es complicado, por supuesto que es complicado. Pero creo que esta historia, a pesar de ser una historia pecaminosa, una historia con un final muy triste, la actitud de David nos da la pauta para nosotros sacar unos 3 o 4 puntos que quiero darle como una recomendación para poder cerrar el capítulo. ¿Sí? Conversaba antes de entrar en esos puntos, conversaba con una persona, o recordaba, mejor dicho, en estos días, porque recibí un mensaje de él, de una persona que le tocó vivir una experiencia muy, muy crítica, muy dura, de estar un familiar en la cárcel, una persona que en medio de la inocencia evidente, lastimosamente el sistema jurídico no permite que la inocencia salga a flote prontamente, sino que es después de un largo proceso y pasan 1 año, 2 años, 3 años, para que luego le digan, salga nomás, usted ha sido inocente. Entonces, con una persona que vivió esta situación, con un ser querido, decía, qué difícil fue luego, tanto para la persona que estuvo detenida, como para los cercanos, ¿sí? El poder volver a la calma, volver nuevamente a encauzarse en la vida normal, en la que vivían, en la que se manejaban, ¿sí? Porque no solo que había un recuerdo que asaltaba y que dolía y que lastimaba, no solo que ni aún al dormir se conseguía la total paz, porque se despertaba con la pesadilla pensando de que aquella pesadilla vivida seguía viviéndose cuando en realidad era un sueño, era un recuerdo que no quiere escaparse. Entonces, digo, por eso no es fácil.
Es un proceso en el que hay que entrar para poder solventar, para poder cerrar el capítulo. La vida es un libro de muchas páginas, de la cual no sabemos cuál es la última o cuándo estamos escribiendo el último capítulo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tanto los capítulos de gloria como los de tristeza, frustración, dolor y quebranto tienen que darse la vuelta a la página. Tienen que darse la vuelta a la página. Y saber que lo que viene por delante son páginas que tenemos que escribirlas, si bien es cierto, fruto de la experiencia vivida, fruto del conocimiento acumulado y de la aspiración y anhelo que tenemos para nuestra vida futuro, tenemos que tratar de escribir con las mejores líneas, los mejores renglones y hasta me atrevo a decir de manera figurativa, con la mejor letra, lo que viene por delante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hizo David frente a esta situación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vivimos esos pasajes, cuando vivimos esos renglones que se van escribiendo con dolor, con lágrimas, con quebranto, con ansiedad, con un sinnúmero de situaciones que ninguna es buena ni bonita para nada? Bueno, para tratar de cerrar el capítulo es un proceso, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es decidir, ¿sí? Para decidir hay que levantar la cabeza y hay que preguntarse uno mismo, a pesar de que todo el mundo nos pregunta en nuestro entorno, pero uno mismo tiene que preguntarse y decir, ¿qué quiero yo? ¿Quiero sepultarme en esta condición? ¿Y quiero que me caiga el mundo encima y quiero acabarme y quiero destrozar mi vida, mi alma, lo poco que queda de vida en mí? ¿O quiero salir adelante? ¿O quiero dejarme ayudar? ¿O quiero buscar otro horizonte? Con esto no estoy diciendo que uno tenga que huir de la situación, porque la situación va a estar ahí. Pero uno tiene que decidir. Así que el primer punto es decidir. Yo tengo que decidir, yo debo saber que necesito cambiar de rumbo, cambiar la página. Yo sé que necesito el tener esa fuerza interior para poder superar la situación, la que sea, la que usted está viviendo, la que usted ha sentido, la que está viviendo ese ser querido cercano a usted, que no solo le causa dolor a él, sino que el dolor de un ser querido es sobrellevado con el dolor de los que estamos cerca. El primer aspecto, le digo, es decidir. ¿Qué hizo David? Pues David hizo eso, ¿sí? Él lloró, oró, ayunó, se postró en tierra, mientras la criaturita por quien suplicaba, pedía y anhelaba que Dios le conceda la vida, terminó de la peor manera, falleciendo la criatura. Pero él inmediatamente dice que se cambió de ropa y sí, dijo, decidió, o sea, no puedo seguir aquí muriendo de hambre, no puedo seguir postrado en tierra porque le voy a decir algo, porque la vida continúa, la vida continúa. Que lo sufrido me desgastó, que lo sufrido, que lo vivido, que el pecado que cometí y que es el que quizás a veces nos detiene, nos lastima, nos revuelca, nos hiere, ¿sí? Pero tengo que levantarme, tengo que hacer algo. Lo primero, decidir. El segundo aspecto que nosotros debemos comenzar a hacer junto con la decisión, de la manera más inmediata con la decisión, es tener acciones coherentes con esa decisión, ¿no es cierto? Si yo reconozco que necesito cerrar este capítulo, necesito cambiar la situación, yo debo tener acciones coherentes que me conduzcan al cumplimiento de esa decisión. Yo no puedo decir, sí, ya he decidido y sigo durmiendo y sigo acostado hasta qué horas. No, tengo que levantarme, tengo que salir a caminar. Por último, si he llorado en casa, pues ahora voy a llorar por las calles, pero voy a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a llamar a mis antiguas y lindas amistades, voy a buscar un amigo, voy a buscar una amiga. Algo tengo que hacer. Si antes yo no cocinaba, hoy voy a aprender a cocinar para estar distraído, para buscar una actividad que me entretenga, ¿sí? Pero algo tengo que hacer, no puedo quedarme ahí. ¿Hasta cuándo piensas quedarte ahí? Hasta que pase la pandemia, y si la pandemia no pasa, y si el día de mañana se agrava,
La pandemia va a ser la causante del dolor de tu alma. No, la pandemia nos contagia. Sí, unos terminan mal, otros más o menos y otros bien salvados. Pero no podemos dejar que las circunstancias, sí, cierren las puertas cuando al menos una debe abrirse. Y por eso hay que entrar. Es decir, hay que tener acciones coherentes que vayan de la mano de esta decisión tomada. Y para eso yo le pido, por favor, que usted se deje ayudar. Si es que tiene la bendición enorme de contar con alguien cercano a su entorno, no les vea mal, aunque llegaran a equivocarse quizás en alguna apreciación, en alguna opción que le estén dando. A lo mejor es una equivocación, pero es una equivocación de buena fe. Con esto no le estoy diciendo que su tristeza la combata con una farra o con una bebelona. No, no, para nada, para nada. Porque si el dolor de por sí, de lo vivido, ya nos ha desgastado, una mala decisión o una mala acción frente a estas circunstancias puede acabarnos, cuando lo que se trata es levantarnos. Eso hizo David. Él decidió que ya su sufrimiento fue grande, fue enorme, pero ya murió el niño. ¿Qué hizo? Pues se levantó. Sus acciones conducentes fueron, o coherentes fueron exactamente, se levantó, fue a su casa, se cambió de ropa, se pegó un buen baño, sí, y pidió de comer. Acciones coherentes. Coherentes con el propósito, con la decisión, con el objetivo, con el nuevo objetivo planteado. Ya vamos ahí, pasando la página. El tercer aspecto que nos dice la palabra de Dios también ahí en el texto que leímos, en la historia que miramos, dice que él fue al templo a adorar a Dios. ¿Cómo vamos a llamar este tercer punto? Pues hay que buscar sanidad en Dios. Hay que buscar sanidad. Porque seamos honestos, puede haber una ayuda de carácter psicológico, una ayuda de carácter físico, terapéutico, de cualquier índole, pero el que sana el alma, el que levanta, el que alienta, el que vuelve a soplar vida en nosotros, es Dios, porque Él es dador de vida. Entonces uno tiene que buscar la sanidad. Si pequé y quiero cerrar el capítulo del pecado, si fui víctima de una circunstancia y quiero cerrar el capítulo de mi agravio, del agravio que he recibido, si tuve una época que me ha venido desgastando y quiero cerrar ese capítulo, si perdí un ser querido y el dolor me ha venido consumiendo y el recuerdo me mantiene amargado y no puedo superar y quiero superar, perfecto. Toda situación que termina, que son muchísimas, que termina lastimando nuestras almas, pues tienen que ser sanadas. Y el único que puede hacerlo es Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ni a su Hijo le negó para que nosotros podamos tener una vida y vida en abundancia. Posiblemente usted diga, pastor, usted está loco. ¿Cómo cree usted que yo lo que he vivido es vida en abundancia? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la vida que ha tenido es una vida triste de dolor y de quebranto que le ha desgastado. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas, por fallidos que hayamos sido, es un plan de vida y vida en abundancia. ¿Por dónde comienza? Pues sanando nuestras vidas, sanando nuestros corazones, sanando nuestras mentes, que seguramente toda la situación vivida fueron por decisiones o poco analizadas o mal analizadas. Por lo tanto, nuestra mente, nuestra manera de pensar tiene que comenzar a cambiar. Y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Cómo? Pues a través de la lectura de la palabra. Yo siempre recomiendo cuando tengo casos, la mayoría de los casos, el 99% de los casos de consejería que llegan a mi oficina, tienen que ver con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Les oriento, les guío, oro, pido, les hago que se pongan a cuentas con Dios, etcétera, etcétera, y recomiendo. Lea la Biblia. ¿Sí? Si pasó el capítulo de dolor y de tormento en su vida sentimental, lea la Biblia, lea Proverbios, lea Salmos, lea el Nuevo Testamento. ¿Sí? No vaya directo a Apocalipsis porque no le va a ayudar mucho, no obstante de que es palabra de Dios. Pero lea la Biblia. Si entiende o no entiende, no importa, habrá el momento en que la mente se abra y entenderá. Lea la Biblia, lea la Biblia. Y la otra cosa que hay que hacer para recibir esta sanidad de parte de Dios es ore, converse con Dios, derrámese. Si antes derramó lágrimas por la situación vivida, ahora derrame lágrimas de satisfacción que caigan delante de Dios porque esas lágrimas conmueven el trono de Dios. Ore,
Pídale, insístale, dígale, sácame de este hoyo, Señor, levántame. Pero ore, ore. Dos cositas nada más, dos cositas para sanar nuestra alma. Leer la palabra de Dios y orar. Si tiene que pasar conversando todo el día con Dios, délo por hecho que no se va a aburrir. Por el contrario, cada vez va a querer tener más y más comunión con Dios. Y cuando menos se dé cuenta, ya va a estar de pie. Aquellas vestiduras de dolor y de quebranto ya van a ir quedando atrás. Aquella tristeza y aquel recuerdo que nos persigue, hay veces que esa historia de aflicción nos persigue, nos quiere alcanzar, nos damos cuenta que ya es un vago recuerdo. Irse no se va a ir, a menos de que sufriéramos alguna situación que nos lleve a tener amnesia. Siempre vamos a recordar esas etapas. Lo importante es recordarlo sin dolor. Y la única manera es sanando nuestras almas. ¿Quién sana? Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, de la oración. Y por supuesto, puede pedir ayuda en este sentido, pero no vaya a pedir ayuda haciéndose una limpia. No vaya a caer fruto de la desesperación y de la angustia, ¿sí? Vaya a caer en hechicerías, en cosas satánicas. No, busque una ayuda de quien sepa de la palabra, ¿sí? De quien conozca de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa, para que se deje llevar por esas personas que tienen esa revelación, ese entendimiento, ese conocimiento, fruto de la misericordia de Dios, porque no son personas especiales, simplemente son instrumentos de Dios en sus manos para beneficio suyo. Sanidad del alma, buscar la sanidad de Dios. Y el cuarto y último punto con el que quiero concluir es que, si bien es cierto, hay una historia por detrás de cada una de nuestras vidas, esa historia puede servirnos o para mantenernos esclavos de las circunstancias o para que sea un impulso para nuestro futuro. Un futuro diferente, un futuro mejor, un futuro de victoria, un futuro de éxito, de alegría, de gozo, de satisfacción plena. Claro que hay. ¿Cómo? ¿Cuál es el cuarto punto? Pues hay que mirar hacia adelante. Las situaciones son difíciles, por supuesto que son difíciles. Que hay muchos capítulos o subcapítulos, si es que usted quiere desglosar su vida de manera un poco más detallada, que necesitan ser cerrados, por supuesto que los hay. Y hay que cerrarlos. No puede dejar abierto para que nuevamente aquella página que fue escrita con un bolígrafo rojo quiera nuevamente marcar o manchar las páginas futuras. No, hay que mirar hacia adelante. Si estamos con vida, hay esperanza. Y nuestra esperanza en Cristo es de esperanza de gloria. Vamos, decidamos, tengamos acciones coherentes, permitamos que Dios sane nuestras vidas y mantengamos nuestros ojos hacia el futuro. ¿A cuál? Al que usted y yo queremos. Hoy está en nuestras posibilidades, parecería que no, pero con Cristo todo lo vamos a lograr. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.